nos pasa a buscar. Bien, vamos a seguir con la clase de hoy. La clase pasada estuvimos viendo hilos, hoy vamos a cambiar de tema y vamos a ver otra cosa que tiene que ver con cómo nosotros podemos asegurar el buen funcionamiento de las cosas. ¿Sí? Y para eso tenemos que retomar un poco lo que habíamos hablado cuando hablamos de los conceptos de subclases y subtipos. ¿Sí? Nosotros contamos en el paradigma con un mecanismo que es la herencia. Con la herencia podemos hacer que la clase B herede de la clase A. Y hablamos del concepto de subclase y del concepto de subtipo. Y junto a estos conceptos también hablamos de los principios SOLID, del principio de sustitución, de buenas prácticas para usar estas herramientas que tenemos. Y acá lo que es importante es separar lo que es la herramienta que tenemos y el buen uso de la herramienta. Cuando hablamos de subtipos, el subtipo es un uso o un buen uso de una herramienta que es la herencia. Pero yo con la herencia puedo hacer muchas cosas aparte de crear subtipos. Recuerden que habíamos visto los distintos usos que teníamos de la herencia. Y la especialización, la creación de subtipos, era uno de esos usos. El principio de sustitución, que lo consideramos una de las principales reglas que deberíamos seguir en un diseño orientado a objetos, es un buen uso de la herramienta. Yo puedo ignorarlo por completo e igual seguir haciendo un programa orientado a objetos. Yo puedo tener la clase B hereda de la clase A y eso no ser un subtipo. Porque si eso no es un subtipo, tiene que ver con cómo yo uso la herencia. No es porque automáticamente yo ponga el extend, ya tengo subtipos, ya tengo el principio de sustitución. No. Eso lo voy a tener en el buen uso de las cosas. Entonces es muy importante entender esto. Es tan importante que hasta les diría que podría ser una pregunta del coloquio. Entonces, lo que está bueno ver es decir, bueno, ¿cuándo coinciden? ¿Cuándo yo realmente tengo un subtipo haciendo herencia? ¿Y cuándo tengo un subtipo realmente? ¿Cuándo yo puedo decir que si tengo la clase nave y tengo el X-Wing es un subtipo de nave? Porque si yo les muestro ese ejemplo, ustedes dicen, es un subtipo. ¿Por qué es un subtipo? ¿Por qué les surge decir es un subtipo? O lo hacemos más genérico, polígono y cuadrado. Porque un cuadrado es un polígono. Porque lo que están haciendo es entendiendo qué es lo que estoy representando. Que Java eso no lo puede hacer. ¿Sí? Java ve algo que es un conjunto de caracteres, hereda de algo que es un conjunto de caracteres. Punto, ya está. Ahora, nosotros tenemos una capacidad de razonamiento más amplia que la de Java, y cuando leemos que cuadrado hereda de polígono, entendemos que un cuadrado es un polígono. ¿Sí? Y nos damos cuenta que estamos haciendo un subtipo. Esa capacidad de entender las cosas se basa en algo que llamamos la semántica de las cosas. La semántica de las cosas es el significado. Y yo puedo tener un mismo objeto con muchos significados. Y eso quiere decir que ese mismo objeto físico, tiene muchas semánticas. Cuando yo le agrego semántica a las cosas tienen más significados. Yo puedo darles una lista de números. 5, 5, 7, 1, 1. Son números. No tienen significado. Pero a esos mismos números, sin cambiar los números, yo les puedo agregar una semántica y decirles, son notas de finales de un alumno. Y ahora ese 5, 5, 7, 1, 1, vas a tener significado. Vas a ser un alumno que está ahí. Va, pero podría ir mejor. Podría decirle, no, es el PIN de acceso para un cajero automático. Los números siguen siendo los mismos, pero al cambiar el significado, cambia cómo nosotros entendemos los números. ¿Está bien? ¿Se entiende? Y eso también pasa acá en la programación.
cuando nosotros definimos problemas, cuando definimos funciones, de vuelta, para Java es una función que toma un parámetro y devuelve una salida, punto, ya está. Pero nosotros tenemos una semántica asociada a eso que está haciendo la función. Y tener esa semántica nos ayuda a nosotros a diseñar y a desarrollar mejor esa función. ¿Sí? Porque si yo tengo una función que recibe un entero y devuelve un entero, y lo único que les voy a decir es, tienen f recibe un entero, devuelve un entero. Testéenla a ver si funciona bien. ¿La pueden testear? No, porque no tienen la semántica. No saben qué esperar de la función. Podrán tirar un par de números a ver si no se cuelga, si no da una división por cero, un stack overflow. Pero realmente asegurarse si una función funciona bien, necesito la semántica. Necesito entender qué es lo que hace esa función. Y esa semántica la vamos a empezar a usar para diseñar las cosas. Vamos a ver algo que se llama diseño por contrato. Diseño por contrato es una forma de diseñar en la cual vamos a enfatizar algunos controles que vamos a hacer sobre las cosas que estamos diseñando. ¿Sí? Y partamos de algo muy claro. Java no soporta esto. ¿Sí? El 99% de lo que voy a decir en esta clase, directamente en Java no lo podemos hacer. No quiere decir que no sea útil, no quiere decir que no sea importante. Es importante. Pero Java, como viene, no lo permite. Otros lenguajes sí. ¿Qué es lo que vamos a ver en la clase del jueves? Cómo realmente lo podemos usar en Java. ¿Sí? Hay herramientas que a mí me permiten extender lo que yo puedo escribir en Java para incorporar esto que vamos a ver hoy que se llama diseño por contrato. ¿Sí? Pero de una que quede claro, todo lo que voy a decir hoy de diseño por contrato en Java directamente no se puede hacer. Después vamos a ver cómo lo incorporamos. ¿Está? Bien. Entonces, cuando hablamos de una clase, decimos que la definición de una clase, la clase es la implementación total o parcial de un tipo de dato abstracto. ¿Sí? Y este tipo de dato abstracto incluye la lista de operaciones, ¿sí? Que es lo que hace la clase, más lo que vendría a ser el significado, es decir, la definición de la clase. Y acá es donde aparece la semántica. De vuelta, tengo una operación f que recibe un entero y devuelve un entero. Eso es lo que ofrece la clase. Pero esa operación f es, no sé, factorial. Y esa es la semántica. Ahora entiendo qué es lo que hace la operación. Y en la semántica de las operaciones, nosotros descubrimos un montón de cosas sobre cómo opera la operación. Y no solamente cómo opera la operación, sino lo que la operación requiere. ¿Qué cosas se tienen que satisfacer para que esta operación pueda funcionar bien? Por ejemplo, tenemos una pila, el T de apila. T de apila tiene apilar, desapilar, tope y pila vacía. ¿Sí? Y yo tengo la operación apilar. Ustedes ya hicieron estructuras de datos, lo lamento mucho por ustedes. ¿Qué es lo que hace la operación apilar? Apila un elemento. ¿Sí? Pone un elemento en el tope de la pila. ¿Puede poner siempre un elemento en el tope de la pila? Depende de qué. Y si lo tuvieses que definir más en función de del T de apila, si la pila no está llena, es cierto, en algunas implementaciones en particular, eso va a ser un problema. Independizándome de lo que es la implementación, puedo hablar de que si la pila no está llena, entonces puedo apilar. Y esta condición que estoy poniendo no tiene que ver con la implementación directamente, es una cuestión del problema. Quizás creo que ya lo mencioné, pero yo puedo tener un problema que es anotar un alumno a una materia, ¿sí? Y ustedes están implementando esa función. Y cuando lo van a implementar, están haciendo la función inscribir, que recibe un alumno, el código de un alumno, el código de una materia, lo van a insertar en la lista de inscriptos, descubren que la materia tiene cupo y que el cupo está lleno. ¿Qué hacen? Esa decisión de qué hacen no es una decisión que pueden tomar ustedes programadores, porque es una decisión que tiene que ver con la especificación del problema. Ahí tienen que agarrar y decir, che, no sé,
¿qué reglamentación tiene la Universidad del Sur para manejar los cupos de las materias? O con las reuniones que tuvieron con la gente de, no sé, académica de la universidad. ¿Alguien les preguntó qué pasaba con este caso? Si se lo preguntaron, díganme cuál fue la respuesta y yo lo implemento. Si no se lo preguntaron, alguien que llame por teléfono y se lo pregunten. Pero no puede el programador en ese punto tomar la decisión solo. Porque está cambiando la definición del problema y no es la responsabilidad del programador hacer eso. ¿Sí? Distinto es que ustedes estén implementando esta función, disculpen, tengo la nariz muy tapada, que estén implementando esta función con una base de datos y cuando van a implementar dicen, che, tenemos una excepción, no hay conexión con la base de datos. ¿Cómo manejamos esa excepción? Eso no se lo tengo que preguntar a la gente académica. Eso no va a haber sido una pregunta en la entrevista con el cliente. Eso sí lo tengo que resolver yo. ¿Está bien? Entonces, hay ciertas cuestiones que están asociadas al problema mismo y al comportamiento del problema. Y hay otras que tienen que ver con cuestiones más propias de la implementación. Acá estamos hablando de cuestiones propias del problema. Entonces podemos decir, para yo poder apilar, la pila no tiene que estar vacía. Es una condición que yo pongo, o que el problema pone. Si la pila está llena, no se puede apilar. ¿Está bien? ¿Y qué pasa cuando termina la ejecución de apilar? ¿Qué me pueden decir si me tuviesen que describir la pila después de apilar? ¿Qué me podrían decir de la pila? Tiene un elemento más. Si antes tenía X elementos y yo pude apilar, ahora va a tener X más 1. ¿Qué otra cosa podría decir de la pila? Son cuestiones triviales. Entiendo que son preguntas muy boludas, pero para el caso me sirven. ¿Podría haberse llenado o no? Eso no lo sabemos. Exacto. Después de apilar, la pila tiene un elemento más. Y ese elemento más que tiene es el que acabas de apilar que está en el tope de la pila. ¿Sí? Entonces, hay condiciones que yo puedo poner al principio del estilo pará, yo te voy a apilar si la pila no está vacía, y cosas que puedo decir al final. Ahora que yo ya apilé, te puedo asegurar que la pila tiene un elemento nuevo y el elemento que vos me pediste apilar es el que está en el tope de la pila. Eso forma parte de la semántica de la operación. ¿Sí? Eso forma parte de la descripción del significado de la operación. Y también forma parte de lo que llamamos la especificación del problema. ¿Sí? La especificación correcta y completa de los requerimientos del software influye en gran medida en alcanzar un buen grado de correctitud en nuestro diseño y nuestro desarrollo. ¿Sí? Yo no puedo implementar bien un problema que está mal descrito. Porque si el problema está mal descrito, ahí va a haber un montón de ambigüedades, un montón de cosas que no están claras, que va a afectar el diseño. ¿Sí? Si nunca nos pidieron que sea posible incorporar nuevos autos al GTA V o que sea posible incorporar el clima al GTA V, no lo tuvimos en cuenta en el diseño. Salté a la publicidad, no hay problema. Entonces, si no lo dijeron, si no lo especificaron al momento de hablar con el cliente, no lo vamos a tener en cuenta en el diseño. Y si no lo tenemos en cuenta en el diseño y después tenemos que hacerlo, va a ser mucho más costoso en recursos, en plata, en tiempo, agregarlo, que si lo hubiesen aclarado de un principio. ¿Sí? Por eso es que van a ver en próximas materias dedicadas al resto del ciclo de vida del software, no solamente a la programación, la cantidad de tiempo y recursos que se le dedica a entender lo que quiere el cliente. ¿Sí? Si están en la ingeniería de sistemas de información, tienen una materia exclusiva de eso que se llama requerimientos de software. Si están en la licenciatura, varias materias que tienen que ver con proyectos de software, análisis y diseño de sistemas, tienen la parte de análisis de requerimientos, que es entender lo que el usuario quiere. ¿Sí? Entonces acá viene la pregunta, ¿qué significa que un programa sea correcto? Que cumple con un contrato.
Y este contrato es la especificación. ¿Sí? Yo les puedo decir, por ejemplo, si es correcta esta sentencia. Ustedes me van a poder decir, sí, falta el punto y coma, pero sintácticamente esa sentencia es correcta. Ahora, ¿está bien que yo haya sumado 1? Depende de lo que esté queriendo hacer. ¿Sí? Si estoy implementando la función incrementar en 1, sí, está bien. Estoy calculando la función decrementar en 1, no, está mal. Pero eso tiene que ver con la especificación, eso tiene que ver con las condiciones, la semántica de las cosas. Algunos autores afirman que no debemos preguntar si un programa es correcto, sino si es consistente con su especificación. Porque esto es lo que va a pasar muchas veces afuera. Ustedes hacen un programa, se lo muestran al cliente, el cliente les dice, no, está andando mal. Minga, está andando mal. Este es el documento que vos firmaste diciendo las cosas que tenía que hacer el sistema. ¿El sistema hace todo esto? Sí, entonces el sistema anda bien. Si para el cliente el sistema anda mal y el cliente firmó esto y el sistema hace esto, hubo un error en la especificación del problema. ¿Está bien? Nosotros siempre vamos a trabajar a partir de una especificación. Esa especificación es el norte que nosotros vamos a seguir al momento de diseñar e implementar las cosas. Y acá viene algo muy importante. Siempre, de vuelta, esto yo ya lo dije, cuando tenemos errores, siempre vamos a buscar detectar los errores lo antes posible. Mientras más tiempo tardo yo en detectar un error, más costoso es corregirlo. Hay algunos errores que son muy propios de la implementación. Sin duda, tenía que hacer menor igual, le puse un menor, tenía que hacer menor y puse un mayor igual, son cuestiones muy propias de implementación. Pero hay otros errores que los vamos a tener del diseño. ¿Sí? Vamos a tener errores que tienen que ver con interpretar mal las cosas, interpretar mal el enunciado, interpretar mal una condición. Y yo lo que necesito, o lo que estaría muy bueno tener, son mecanismos que a mí me permitan traer esas condiciones que se detectan en la especificación hasta la programación. Por ejemplo, en el tema este de la inscripción de un alumno a una materia, la universidad podría decir, si el cupo está lleno, el alumno no se puede anotar en una materia. Entonces ahí aparece esta condición que decíamos antes como la de pila vacía. Está la función anotarse. Recibe libreta de un alumno, código de la materia. E igual a como hablábamos con la pila vacía, podríamos tener una condición, parte de la semántica, que dice si el cupo está lleno o solamente se puede anotar si el cupo no está lleno. ¿Está bien? Si ustedes en este momento toman esa descripción y yo les digo implementenla, lo que van a hacer ustedes es implementar en Java la función, inscribirse, y la primera línea de código va a ser if. If cupo disponible, then inserto el alumno. ¿Y qué es lo que está pasando ahí? Esta condición, ¿sí?, que venía desde la primera reunión con el cliente, va a terminar estando en el código, o sea que realmente va a terminar ejecutándose, si y solo si ustedes se avivan de leerla, interpretarla bien e implementarla bien. ¿Sí? Es decir, un control que ya se sabía que se tenía que hacer en los requerimientos, en la especificación del problema, se va a terminar haciendo, si se hace bien, recién en la implementación. Y en algún punto alguien dijo, ¿por qué tenemos que llegar tan tarde a hacer esto? ¿Por qué no tener formas de definir esas condiciones ya en la reunión, ya en la especificación, ya en el diseño, y que ya le llegue lista al programador? Que el programador no tenga que programarla. Porque si nosotros tenemos alguna forma de incluir ese control en nuestras operaciones
sin que el programador lo tenga que programar, me estoy atajando antes de que se olviden de hacerlo. Le estoy sacando una responsabilidad al programador. Eso está bueno. Y eso se puede hacer con algo que se llama aserciones. ¿Sí? Las aserciones forman lo que vamos a llamar el diseño por contrato. ¿Qué es lo que vamos a hacer con el diseño por contrato? Ya a nivel del diseño de las operaciones, establecer cuáles son estas condiciones. Al momento de diseñar la clase sistema de alumnos con una operación que es anotarse, ya en el diseño vamos a decir la operación anotarse solamente va a funcionar si la materia sobre la cual se quiere anotar tiene un cupo libre. Y vamos a tener herramientas que van a transformar eso que acabo de decir en un control de Java. Y eso implica dos cosas desde el punto de vista del programador. Primero, el programador no lo tiene que programar. Ese if que ponían al principio, no lo tienen que poner. Porque ese control ya se trae de estas aserciones que nosotros podemos definir. Y además, como estas aserciones ya se implementan y ya vienen del diseño, el programador no tiene que controlarlas. ¿Sí? La aserción lo que me permite a mí es decir, anotarse en materia solamente se va a ejecutar si la materia tiene cupo libre. Entonces, el programador que implementa la operación, al momento de escribir la primera línea de código de esta operación, ya sabe que si esa línea de código se está ejecutando, es porque la materia tiene cupo libre. Ese es el rol de la aserción. La aserción lo que va a hacer es, si no se cumple esa condición, no permitir que se ejecute la operación. Porque eso es lo que dice el problema. El problema dice, si la materia no tiene cupo disponible, no te podés anotar. ¿Me siguen? Bien. De vuelta. No se imaginen cómo hacer esto en Java porque Java no lo permite hacer. Otros lenguajes sí. Y lo que vamos a ver el jueves son herramientas que podemos incorporar a Java que nos van a permitir hacer esto. ¿Sí? Y esto da lugar a lo que se conoce como diseño por contrato, que fue definido por el señor Bertrand Meyer. El diseño por contrato ve a la que es la ejecución de un programa orientado a objetos como un montón de relaciones entre proveedor y consumidor. ¿Sí? Hay alguien que ofrece servicios, hay alguien que quiere consumir servicios. Y ese proveer y consumir se da en el marco de acuerdos, contratos. ¿Sí? En esos contratos hay gente que está obligada a cumplir algo y al cumplir algo obtiene un beneficio, y hay otro que da un beneficio a cambio de que le otorguen algo. Entonces, tenemos aquel que requiere un servicio y aquel que provee un servicio. ¿Sí? Yo quiero que alguien venga a limpiarme la casa. Aquel que provee un servicio, para poder proveerme el servicio, me dice, sí, yo te doy esto, pero necesito que vos me des estas cosas. Yo te limpio la casa, te la voy a limpiar, pero necesito que me des un balde, una escoba, un trapo de piso y detergente. Son las cosas que quien provee el servicio requiere. El requiere lo vamos a usar mucho. ¿Sí? Entonces, quien provee un servicio requiere tal cosa. Yo te anoto en la materia, pero requiero que la materia tenga un cupo disponible. Yo te apilo en la pila, pero requiero que la pila no esté vacía. Esos son los requerimientos. A cambio de que me cumplan los requerimientos, ¿sí?, yo garantizo que se hace algo. La pila tiene lugar disponible, te lo meto en la pila. Te lo aseguro. La materia tiene un lugar disponible, te anoto en la materia. ¿De esa manera haríamos las excepciones también?
Algunas excepciones sí. O sea, no las normales de Java, sino, por ejemplo, las estructuras de datos que nosotros creamos, las propias excepciones, por ejemplo, las filas. No las terminás evitando. El tema ahora es discutir a quién le corresponde la excepción. ¿Sí? ¿Por qué? Yo contrato a alguien de limpieza. ¿Sí? Le pago, está todo bien, llega la persona a mi casa a trabajar, no tengo nada de las cosas que esa persona requiere. ¿Sí? No estoy cumpliendo con el requerimiento. Llamémoslo a eso una excepción. La pregunta es, ¿quién es responsable ahí? O sea, ¿quién se equivocó? ¿Yo, que contraté a la persona sabiendo que requería estas cosas y no se las di? ¿O la persona que vino a trabajar? No, yo. Entonces, la excepción sigue estando, pero ahora, cuando la excepción, vamos a hablar de excepciones cuando alguien no cumpla con los requerimientos. Y en ese caso, quien va a manejar la excepción o quien va a ver la excepción es el que está pidiendo el servicio, porque es el responsable de cumplir con los requerimientos. Claro, pero eso se analiza antes de que la clase te empiece a aprender las cosas. Exactamente, sí, tal cual. De la misma forma que vos decís, en el momento del diseño, esta operación requiere esto, estás hablando, vas a tener que definir qué pasa si no se cumple. O sea, seguro no se va a ejecutar, de alguna forma se va a informar. ¿Sí? Entonces, quien provee el servicio tiene requerimientos. ¿Sí? Paréntesis. El requerimiento puede ser nada. Podemos tener un requerimiento que sea vacío, en ese caso no requiere nada. No está mal eso. Y garantiza algo. O sea, garantiza que hace lo que el servicio que ofrece dice que hace. Y a su vez, quien pide el servicio tiene la obligación de cumplir con los requerimientos. ¿Sí? O sea, si yo quiero que me vengan a limpiar, yo tengo que darle estas cosas. ¿Qué obtengo al darle estas cosas? El beneficio de lo que ese servicio ofrece. ¿Está bien? Esta idea de requiere, garantiza, obligación y beneficio es el diseño por contrato. Es pensar todo en términos de un contrato que estamos estableciendo. ¿Sí? Vos querés que yo querés que elimine una torre, bueno, necesito que su energía quede por debajo de cero. ¿Sí? Vos querés, duplicar la potencia de tu arma, bueno, yo necesito que tengas más de 1000 puntos. Todo eso lo podemos pensar en términos de servicios. Básicamente son muchas de las cosas que controlamos al principio de la ejecución de una operación. Eso terminan siendo los requiere de un servicio. Porque por lo general cuando decimos, bueno, hay que hacer la operación F y lo primero que hago es controlar una serie de condiciones booleanas, eso lo que suele decir es, bueno, sí, hago F, sí, todo esto se cumple. ¿Está bien? Eso termina siendo un requiere. Y esto está bueno porque si nosotros definimos bien estos requiere y estas cosas que se aseguran y estas obligaciones, empezamos a mejorar nuestro grado de confianza. Si todo se maneja dentro de un contrato y está claro las cosas que se requieren y las cosas que se aseguran, esto va a favorecer la confiabilidad que vamos a tener en nuestro software. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a ser más fácil establecer estos requiere. Porque si ya los definimos a nivel del diseño y los definimos con herramientas que después los puedan llevar automáticamente a la implementación, ya estamos seguros de que eso se va a controlar. Y no estamos dependiendo de que el programador se avive, de que tiene que hacer ese control y de que lo haga bien. ¿Sí? Esto no lo vamos a ver en la materia, pero esta definición de diseño por contrato se puede implementar de distintas maneras. En algunos casos, hacer diseño por contrato con ciertas metodologías, ciertas herramientas, da lugar a un tipo de testing especial que se llama testing formal. ¿Sí? Es donde se empieza a ver al código completo como un gran teorema y yo lo que necesito es demostrar un teorema. Suena como el dolor de huevo más grande del mundo y lo es, pero
me olvido que estoy grabando las clases. Me pasa mucho con la otra materia también. Cuando ustedes pueden asegurar con rigurosidad matemática que un programa funciona bien, es la mayor seguridad que van a tener. Cuando uno testea normalmente lo que hace es decir, bueno, pruebo con 2 o 3 casos y si con esos 2 o 3 casos funciona bien, asumo que funciona bien para todos los casos. Eso es el 99% del testing, es así. Con el testing formal no hago eso de 2 o 3 casos. El testing formal, si me dice que anda bien, me lo asegura para el 100% de los casos. Entonces, es muy complejo, es muy difícil, pero si tengo que mandar una sonda a Marte que tiene código, esa seguridad está buena tenerla. Es algo que me interesa. Y hoy en día, si uno mira cuáles son los organismos que hacen este tipo de testing, se encuentran con la NASA, el Sistema de Defensa de los Estados Unidos, el Sistema de Defensa de Inglaterra. Son básicamente organismos que pueden hacer explotar el planeta. Pero son esos, invierten millones y millones de dólares en este tipo de testing. ¿Por qué? Porque si esto dice que está bien, no hay forma que esté mal. En cambio, el otro testing, pruebo con 2 o 3 casos y asumo que el resto está bien, deja un margen bastante amplio para que esté mal. Porque si elegí mal esos 2 o 3 casos o no lo pensé bien, puede llegar a funcionar mal. ¿Sí? Bueno, esto se puede hacer bajo cierto tipo de diseño por contrato. No lo vamos a ver acá, pero sepan que existe. Y esto también está relacionado con las excepciones que las vamos a ver en unas clases que vienen. Entonces, un poquitito de teoría. Un concepto importante para pensar lo que es la correctitud del software son lo que se llaman las fórmulas de correctitud. Sea A una operación, ¿sí? Cualquiera. P y Q, 2 fórmulas lógicas. Esto es, son condiciones booleanas. Una fórmula de correctitud es una expresión de la manera P a Q. ¿Sí? Y esto lo que dice es, cualquier ejecución de A, comenzando en un estado en donde se cumple P, terminará en un estado donde se cumple Q. Esto quiere decir, si P es verdadero y yo ejecuto A, después Q va a ser verdadero. Esto se traduce a pila no vacía, a pilar, tope de pila igual al elemento que apilé. ¿Sí? Eso es una terna P a Q. Un estado inicial que es la pila, pila no llena. ¿Sí? El estado inicial es la pila no tiene que estar llena. Si vos después haces apilar, pasás a un estado en el cual yo te aseguro que lo que está en el tope de la pila es lo que acabas de apilar. Ese es el P a Q. Y esto se conoce como ternas de Joal, o no sé cómo se pronuncia, pero son ternas. Y esto es lo que nosotros vamos a definir. Estos P y estos Q son estas condiciones booleanas. Esto requiere y esto asegura que nosotros vamos a querer escribir para nuestras operaciones. No para todas. No todas las operaciones van a tener esto. Pero las que las tengan va a estar bueno identificarlo. Y ya en lo que es la terminología de diseño por contrato, a P lo vamos a llamar la precondición o las precondiciones. Y a Q las poscondiciones. Las precondiciones son todas las cosas que tienen que ser verdad para que A pueda ejecutar. Todas las cosas que tienen que ser verdad para yo poder apilar. La pila no tiene que estar llena. Y si la precondición se satisface y yo ejecuto A, Q representa todo lo que es verdad una vez que se cumple eso. Que se cumple P y que se ejecuta A. Y en este caso sería el tope de la pila es igual al elemento que acabo de apilar. ¿Está bien? La precondición es, la materia tiene cupo y hago una inscripción y ahora la cantidad de alumnos es igual a la cantidad de alumnos más 1. Esa sería la poscondición. ¿Está bien? Entonces la precondición establece las propiedades que se tienen que cumplir cada vez que se llama a la operación.
La postcondición establece las propiedades que debe garantizar la operación cuando retorne. La postcondición también es una muy buena forma de verificar si la función se implementó bien. Porque si P se cumple, yo ejecuto A, y después de ejecutar A no puedo satisfacer Q, eso quiere decir dos cosas. O Q está mal escrito, o A se ejecutó mal. Algo falló. Detecté un error. Las precondiciones y las postcondiciones pueden tener distintos niveles de fortaleza o de exigencias. Y esto tiene que ver con lo que vamos a decir condiciones más fuertes o condiciones más débiles, ¿sí? Lo podemos establecer de esta manera. Una fórmula P1 es más fuerte que una fórmula P2 si P1 implica P2. Esto quiere decir, cada vez que P1 es verdadera, P2 también es verdadera. Y las fórmulas no son iguales. O sea, P1 y P2 son dos fórmulas distintas. Si cada vez que P1 es verdadero, eso significa que P2 también va a ser verdadero, entonces decimos que P1 es más fuerte que P2. O si lo queremos plantear al revés, que P2 es más débil que P1. Esta condición booleana, x mayor a 10, decimos que es más fuerte que x mayor a 8. ¿Por qué? Porque con cualquier x que ustedes me den que haga que esta condición sea verdadera, yo estoy seguro que ese x también hace que esta condición sea verdadera. ¿Sí? ¿Entienden ese detalle? Entonces, esta condición decimos que es más fuerte que esta. O al revés, x más 8 es más débil que x más 10. Porque yo puedo tener acá números x que satisfagan esta condición, pero que no satisfagan esta. Entonces, esta decimos que es más débil que esta. ¿Sí? Supongamos esto. Mi operación es incrementar en 5. Perdón. Mi operación es incrementar en 5. La precondición es x mayor a 9, mayor o igual a 9. Esto es, se requiere para poder incrementar en 5 un número que sea mayor o igual a 9. Y se asegura, la postcondición, que el resultado siempre va a ser algo mayor o igual a 13. ¿Sí? Si yo reescribo esto y en vez de decir x mayor o igual a 9 pongo x mayor o igual a 8, estoy haciendo más débil la condición. ¿Sí? Y acá es donde a veces puede llegar la confusión. La condición es un filtro que deja pasar algunas cosas y no deja pasar otras. Si yo hago que el filtro deje pasar más cosas, lo estoy haciendo más débil. Si yo hago que el filtro deje pasar menos cosas, lo estoy haciendo más fuerte. ¿Sí? Entonces, hacer x mayor o igual a 8 es una precondición más débil. Hacer o asegurar que el x es mayor o igual a 14 es una postcondición más fuerte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá yo aseguraba un conjunto de datos y ahora acá estoy asegurando un conjunto más chiquitito. Antes dejaba pasar un conjunto, ahora dejo pasar un conjunto más chico. Eso quiere decir que la postcondición es más fuerte. Esto de condiciones más débiles y más fuertes los vamos a ver mucho en la herencia. Porque la herencia se relaciona con las aserciones, la complica un poco, y esto se termina resolviendo con cuestiones de debilidad y fortalezas. Entonces, bueno, las pre y postcondiciones se denominan aserciones. Ya hablando de software, las aserciones son expresiones que involucran alguna entidad del software y establecen alguna propiedad que estas entidades deben cumplir en el momento de la ejecución. Y lo que vamos acá a usar son expresiones booleanas. ¿Sí? Todo lo que nosotros pongamos en una pre y una postcondición
tiene que ser una expresión booleana. No podemos poner cosas que sean system.out.println. Tiene que ser algo que evalúe por verdadero o falso. ¿Sí? No vamos a tener asignaciones, nada. Tiene que ser una condición booleana. Vamos a poder llamar a otras operaciones. ¿Sí? Vamos a poder delegar en otras operaciones. Pero nada más. Todo eso tiene que evaluar como una condición booleana. ¿Sí? Y por una cuestión de simplicidad, el i de las condiciones booleanas lo vamos a reemplazar con puntos y comas. O sea, esto, a y b y c, donde a, b, c son tres condiciones booleanas, lo podemos escribir como a punto y coma b punto y coma c. ¿Está bien? Las pre y post condiciones las vamos a utilizar para la especificación semántica de las operaciones. Esto quiere decir con qué es lo que hace la operación. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a buscar tener en las precondiciones? Vamos a buscar establecer las propiedades que tiene que cumplir cada vez que se invoque la operación. Vamos a establecer restricciones que son necesarias para que la operación funcione correctamente, como por ejemplo que la materia tenga cupo. Esto se va a ejecutar al momento que se llame a la operación. ¿Sí? Automáticamente, cada vez que alguien pida anotarse en la materia, el sistema va a controlar las precondiciones. ¿Sí? Las precondiciones pueden evaluar estados de los objetos involucrados y también atributos o características de los parámetros involucrados. ¿Sí? Todo eso yo lo puedo evaluar en una precondición. Que es lo que digo acá. Y esto lo vamos a hacer usando una palabra que es requiere. ¿Sí? Cada vez que tengamos una clase en el diseño o en la implementación también, si estamos usando el lenguaje de diseño, vamos a decir para la operación tope, ¿sí? Para poder obtener lo que hay en el tope de la pila, se requiere llave, que la pila no esté vacía. Esto así como está escrito es una precondición, una aserción sobre la operación tope de pila. ¿Sí? De nuevo, ahora esto así no lo podemos hacer en Java. Vamos a ver cómo lo podemos hacer después. Las postcondiciones, ¿sí? Son aquellas condiciones que son satisfechas cuando se termina la ejecución. ¿Sí? Expresan propiedades resultantes de la ejecución de un servicio y siempre que la ejecución funcione correctamente. Porque pueden haber pasado excepciones dentro de la ejecución. ¿Sí? Nosotros lo que estamos diciendo es, si sale todo bien, yo te puedo asegurar estas cosas. Generalmente involucra el estado del objeto receptor o el estado del resultado. ¿Sí? Y dentro de lo que son las postcondiciones, vamos a poder usar una palabra reservada que es resultado para hablar del resultado. ¿Sí? Yo tengo una operación que devuelve un entero y yo quiero decir, bueno, lo que te devuelvo siempre es mayor a 0. Eso lo vamos a usar diciendo, bueno, el resultado es mayor a 0. Y si el resultado es un objeto, bueno, yo voy a poder usar el resultado como la instancia de ese objeto. ¿Está bien? Y en las postcondiciones también podemos hacer referencia a valores antiguos, ¿sí? Al valor anterior que tenía una variable, y eso lo usamos con la palabra reservada old. Entonces lo que podemos decir es, por ejemplo, para apilar, requiere que la pila no esté llena y asegura que la pila no está vacía y que el tope es igual al elemento que quise apilar. ¿Sí? Esto sería, a nivel de diseño, a nivel de lenguaje de diseño, un requiere y una asegura, una pre y una postcondición asociada a la operación apilar. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Vamos a parar 10 minutos y después seguimos.
Bueno,
un atributo que se llama representación cuando la niego. Cuando tengo el doble de unidad, uso el rango, y ahí creo ¿cómo se llama? El rectángulo, rango de pero el ancho y el alto sería el rango. No, que el rango sea ancho y alto. No, yo está lo que dijimos porque si el rango es el rango de global. Sí, el tema es entonces ahí manda el visito que está de la cuadra que mandar.
Bien, siguiendo con lo de las condiciones, postcondiciones y precondiciones. Este es el caso para la operación a pilar, donde tengo la pre y la postcondición, el requiere y el asegura. En este otro caso, por ejemplo, donde tengo un contador de 20, la operación incremental requiere que el valor del contador sea menor a 20 y asegura que el valor nuevo es el valor anterior, y acá pueden ver cómo se usa a nivel de diseño el OWL, es el valor viejo más 1. ¿Sí? Desde el punto de vista de lo que es un contrato, las precondiciones obligan al objeto cliente y benefician al objeto servidor. ¿Sí? Cuando un servicio, cuando un método tiene precondiciones, ¿sí? Ahí lo que tengo es, yo soy el que ofrece el servicio, yo pongo la precondición. ¿Sí? Yo ahí lo que estoy diciendo es, vos querés usarme a mí, primero cumplí esto. No me importa a mí lo que hagas, pero vos encargate de cumplir esto. Esa es tu obligación. ¿Cuál es mi beneficio de obligarlos a cumplir esto? Que yo no me tengo que hacer cargo de chequear si lo están cumpliendo o no. De vuelta, si yo esto lo hago para la operación anotarme en materia, en la implementación de anotarse en materia no tengo que controlar
Sería un error controlar si hay cupo en la materia. Porque si yo eso ya lo puse como un requerimiento, la ejecución de la operación implica que el requerimiento fue satisfacido, que fue verdad. Entonces no lo tengo que controlar, yo ya sé que es verdad. La postcondición, el asegura, es si yo ofrezco una operación que tiene un requiere y tiene una asegura, el asegura es una carga para mí. El asegura es un problema para mí. Yo, que soy el que ofrece el servicio, tengo que estar seguro que al terminar el servicio, todo lo que esté puesto en esa asegura sea verdadero. ¿Sí? Y es un beneficio para el cliente, porque quien me pide el servicio, que se toma el trabajo de satisfacer las precondiciones, sabe que si él logra satisfacer las precondiciones y ejecuta la operación, sabe que todo eso tiene que ser verdad. ¿Sí? Esa es la relación del contrato. Entonces, estas son las cosas que pasan en un diseño por contrato, o así es como interactúa el cliente con el servidor, o el que ofrece el servicio con el que consume el servicio. Y obviamente, lo que yo tengo acá es la simplificación de mi código, porque si yo tengo aserciones, todos estos controles no los tengo que hacer en el código. La realidad es que si yo les pido que implementen lo que sea, una calculadora, en media hora tienen implementada una calculadora. Yo les hago que hagan la calculadora a prueba de bobos y van a estar una semana. Perdemos muchas líneas de código defendiéndonos de posibles errores. Y no hace falta dedicarle tanto tiempo a eso. Hay mejores formas de hacerlo. Las aserciones son un espacio donde podemos tener esa mejora, ¿sí? Donde podemos simplificar la forma como programamos. Y esto es muy importante. Las precondiciones en particular son un mecanismo para controlar la relación, lo que decimos software a software. No vamos a usar precondiciones para chequear la entrada del usuario. No están para eso. ¿Sí? Podrían ustedes escribir un requiere que la fecha esté bien ingresada por el usuario. Lo pueden escribir, no lo están usando bien. ¿Sí? Las aserciones se crearon como una forma de aumentar nuestra confianza en la interacción de entidades de software. Si estamos hablando de controles de la entrada de un sistema, ahí tenemos otros mecanismos. Pero no deberíamos usarlo para controlar lo que es la interacción software-humano. O sea, esto sería incorrecto. Y tampoco vamos a reemplazar las estructuras de control. No es que vamos a recorrer un arreglo con aserciones. No vamos a hacer eso. Las estructuras de control, los if, los vamos a seguir teniendo y los vamos a seguir usando. La idea es no usarlos para controlar condiciones de la semántica de las operaciones. Ahí es donde estamos buscando la manera de simplificar el código. Y esto tiene que ver con las responsabilidades. Si hay una violación de una precondición, eso es un error del cliente. Es el cliente que hizo algo mal. Yo, que ofrezco el servicio, ni me entero. Porque no es mi responsabilidad que el cliente haya violado la precondición. Para eso está la precondición, para que el cliente se asegure de cumplirla. Si la viola, que se entere el cliente y que se arregle el cliente. Pero si hay una violación de la postcondición, ahí sí es un problema mío. Ahí sí yo tengo que hacer algo porque yo, que soy el que implementa el servicio, soy el responsable de satisfacer esas postcondiciones. ¿Está bien? Un error es una decisión equivocada hecha durante el desarrollo del software. Dentro de lo que es la terminología de testing hablamos de errores, defectos y fallas. El defecto es una característica del software que puede provocar una desviación de sus objetivos, y una falla es el hecho de que el software se desvíe de sus objetivos. ¿Sí? El defecto tiene cierto potencial, la falla ya es el error. Hay como que una cosa lleva a la otra.
Y esto es muy importante. La precondición, de vuelta, es lo que tiene que cumplir. ¿Querías decir algo? No, la que está al lado tuyo. La precondición, que estamos diciendo que es lo que el cliente tiene que cumplir, tiene que ser algo que el cliente pueda ver. Porque cuando hablamos del paradigma orientado a objetos, hablamos de visibilidades. ¿Sí? Dentro de una clase yo tengo cosas que el cliente no puede ver. Entonces, si yo le voy a poner una precondición a una operación, que estoy diciendo que el cliente la tiene que satisfacer, y lo que estoy pidiendo que el cliente satisfaga es algo que el cliente no puede ver, el cliente nunca va a saber si lo está cumpliendo o no. Por ejemplo, si yo digo que para aumentar sueldo se requiere que el empleado no esté sancionado, ¿sí? Y sancionado es una operación privada, el cliente no tiene forma de controlar si está cumpliendo con la precondición. O sea, mínimamente el cliente tiene que poder hacer if cumplo con las precondiciones, then hago el llamado. ¿Está bien? Bueno, para poder hacer eso tiene que acceder a eso. Así que nunca vamos a poder tener, o sería un error tener en una precondición algo que no sea público. ¿Sí? Porque estamos entrando en un problema, le estamos pidiendo cosas al cliente que no se las damos para que las controle. Eso está mal. Entonces la precondición debe ser visible para el usuario del servicio. ¿Sí? La postcondición, como es algo que yo me hago cargo, que soy el que implementa el servicio, ahí sí la podemos aplicar sobre cosas que sean privadas o protegidas. ¿Sí? Porque en realidad el cliente no tiene que controlar eso, no necesita acceder a eso. ¿Sí? Puede saber que eso está para conocer cuál es el estado final, pero no lo tiene que controlar, así que no hace falta que lo acceda. Y un tercer tipo de aserción que aparece se conoce como los invariantes. La pre y la postcondición describen semántica de los métodos, de los servicios, de las rutinas. ¿Sí? Lo que es verdad antes y lo que es verdad después. Pero también vamos a poder hablar de condiciones booleanas que son válidas para la vida de los objetos. ¿Sí? Que no son cuestiones de verdad o falso asociadas a un método, sino que son cuestiones de verdadero o falso asociadas a la existencia de los objetos. Durante la vida de este objeto, su energía nunca va a estar por debajo de 100. Durante la vida de este auto, su armadura siempre va a estar por arriba de 0. Esa expresión que estoy haciendo no se asocia a un método, sino que se asocia a la existencia del objeto. Ahí vamos a estar hablando de invariantes de clase. Los invariantes de clase son condiciones booleanas que se deben satisfacer durante la existencia de los objetos. Desde que el objeto se crea hasta que el objeto se destruye, los invariantes tienen que ser verdad. ¿Está bien? Y como siempre, como pasa con la precondición, como pasa con la postcondición, lo podemos tener vacío. Podemos tener operaciones que no tengan precondiciones, que no tengan postcondiciones, que no tengan ninguna de las dos, y podemos tener objetos que no tengan invariantes. Totalmente válido. Cuando hagan un práctico sobre esto, cuando quieran trabajar sobre esto, no se obliguen a poner invariantes o aserciones por todos lados, porque en esa obligación se van a mandar una macana. La idea es ponerlas cuando realmente el problema me está diciendo que eso existe. ¿Sí? Entonces, una invariante de clase es una aserción que expresa restricciones generales que se aplica a toda la clase. ¿Sí? Es decir, a todas las instancias, todos los objetos que existan de esta clase. Obviamente, al no depender, al no afectar ningún método, ¿sí? Solamente va a hacer referencia a atributos de la clase o a servicios. No podemos hablar de parámetros. Con la precondición, con la postcondición, sí podemos mencionar parámetros, porque los tenemos ahí, y esto se asocia a los métodos. Con los invariantes, solamente podemos hablar de atributos de la clase
o a los métodos de la clase, nada más. Es una expresión booleana, ¿sí? El invariante expresa una propiedad que debe cumplir en todo estado estable de una instancia de la clase. Y cuando hablamos de estado estable de un objeto, hablamos inmediatamente después de ejecutarse el constructor, inmediatamente antes y después de responder a cualquier comando o consulta. Y esta definición es importante, porque decimos, el invariante es una condición booleana que se debe satisfacer durante toda la vida del objeto. Pero podemos violarlo, podría buscar una forma más linda de expresarlo, podemos violarlo durante la ejecución de los métodos. ¿Sí? El invariante o aquellos sistemas que soportan el uso de aserciones permiten que durante la ejecución de un método el invariante no se cumpla. ¿Por X motivo? No importa. El invariante tiene que valer antes de la ejecución del método, tiene que valer después de la ejecución del método, pero durante la ejecución del método no nos importa. Estos tiempos que se dan durante la ejecución de los métodos son lo que llamamos los estados estables. Entonces, en estos estados estables es donde el invariante tiene que ser verdad, pero durante la ejecución no. ¿Se entiende eso? El invariante lo vamos a escribir con la palabra reservada invariante, entre llaves las condiciones booleanas, y esto lo vamos a asociar al nombre de la clase. ¿Sí? Esto es, cada clase puede tener un invariante. El invariante es una condición booleana que puede ser una condición booleana compleja, compuesta de muchas condiciones booleanas, pero es una sola por clase. Y eso quiere decir que esa condición booleana vale para todos los objetos, instancias de la clase. ¿Está bien? ¿Se entiende? Y de vuelta, si en algún punto se viola el invariante, eso va a generar una excepción. ¿Está? Una aserción I es un correcto invariante de una clase C, si todo procedimiento de creación de C satisface su respectiva precondición, su respectiva precondición, concluye en un estado que satisface I. Es decir, cada vez que yo creo un objeto, que el constructor podría llegar a tener precondiciones, ¿sí? Obviamente las precondiciones de un constructor no van a hacer referencia al estado del objeto, porque el objeto todavía no fue creado, pero sí van a hacer referencia a los parámetros, por ejemplo, del constructor. Una vez que cumple la ejecución del constructor, y más allá de las postcondiciones que tenga el propio constructor, debe satisfacer el invariante. Es decir, cada vez que yo creo un objeto, lo dejo en un estado estable, donde la definición de estado estable la da el invariante de la clase. ¿Está bien? Y todo servicio que la clase ofrezca, ¿sí?, aplicada a un argumento en un estado que satisface su propia precondición y la condición del invariante, concluye en un estado donde se satisface el invariante. Esto es, cada servicio que yo ofrezca, ese servicio para poder ejecutar debe satisfacer la precondición propia del servicio y verificar el invariante. Es decir, yo solamente puedo ejecutar servicios si estoy en un estado estable del objeto y cumplo con las precondiciones propias del servicio. Y ahí ejecuta. Durante la ejecución puede hacer lo que quiera con el invariante, pero cuando termina la ejecución debe concluir satisfaciendo las postcondiciones propias del servicio y dejando al objeto en un estado estable, donde de vuelta el estado estable es el invariante. ¿Sí? Entonces, las condiciones booleanas que se deben satisfacer para poder ejecutar un servicio son todas las establecidas en la precondición más el invariante. Y las condiciones booleanas que se deben satisfacer al terminar la ejecución son todas las establecidas en la postcondición más el invariante. ¿Sí? Cualquiera de esos que falle es una excepción, porque no se está cumpliendo con el contrato. Entonces, si
caso de la invariante del valor que tiene que estar entre 0 y 20, ya en el medio de cualquier método que tenga, puedo subir ese número a 50.000 siempre y cuando termine vuelva a estar entre 0 y 20. Exacto. Durante la ejecución de cualquier método, haz lo que quieras con el invariante. Pero cuando termine, tiene exactamente. Que esa salvedad se hace porque vos podés decir que el invariante es, no sé, la base de datos siempre tiene que estar referenciada. Y por ahí durante la ejecución de un método tenés que crear una base de datos nueva. Entonces durante una línea de código la base de datos dejó de apuntar acá, apuntó a nulo y después apuntó a otro lado. Está bien que eso pase. Por eso es que durante la ejecución no se controla el invariante. Pero cuando termine la ejecución, sí tenés que estar en un estado estable, la base de datos tiene que estar apuntando a algún lugar. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Entonces, Java. Java no soporta nada de esto. Java lo que tiene es una palabra reservada que se llama assert. No sirve para hacer esto. Se pueden hacer cosas, pero no es exactamente esto. Para hacer exactamente esto, el jueves vamos a ver algo que se llama programación orientada a aspectos. Es una belleza. Una de las cosas que más me gusta. Eso y algo que se llama testing por mutación. Eso es buenísimo. Bárbaro. Después se lo voy a contar. Entonces, Java tiene algo que se llama los assert. Los assert son formas de controlar condiciones booleanas durante la ejecución de un método. ¿Sí? Alguien podría decir un if. Sí, es un if. Muy simplificado en su escritura, pero básicamente eso es un if. ¿Sí? Esto no soporta, no soporta el diseño por contrato, pero puede ayudar a reforzar un poco las cosas que estamos asumiendo de la semántica de los métodos. El assert se puede escribir de dos maneras. Assert expresión 1, punto y coma, o assert expresión 1, dos puntos, expresión 2. En ambos casos, la expresión 1 es una condición booleana. El assert lo que dice es, che, esto tiene que ser verdad. O esto debería ser verdad. Si esto no es verdad, Java genera una excepción. ¿Sí? Si es esta versión y esto no es verdad, Java genera una excepción y se terminó. Si es de esta forma, la expresión 2 tiene que ser algo que se pueda imprimir por pantalla. Idealmente, expresión 2 es un texto. Y lo que hace Java es, si esto no es verdad, genera la excepción y muestra esto por pantalla. ¿Sí? Puede ser muchas cosas, expresión 2. Puede ser el llamado a una función, pero tiene que ser algo que yo pueda mostrar. No puede ser void. Puede ser un entero, puede ser un string, puede ser una fecha, lo que sea, pero no puede ser void. No puedo poner una asignación acá. ¿Sí? Entonces los usamos para decir, esto a esta altura debería ser verdad, y lo puedo enfatizar con un assert. O sea, no solamente pienso que es verdad, sino que quiero que Java me confirme que es verdad. Y si confirmo que es verdad, sigue la ejecución. Y si no es verdad y me equivoqué, cortame todo. Eso es lo que hace el assert. ¿Sí? Nosotros podríamos tener un if como tenemos acá. If A es igual a 1 esto, if A es igual a 2 esto, else. Y decir, si caigo en este else es porque el A vale 3. Esto que estoy asumiendo acá lo puedo enfatizar con un assert. ¿Sí? Entonces, donde le digo a Java, che, A debería ser 3 acá. Y Java lo va a controlar. Y si es 3, sigue la ejecución, y si no es 3, aborta y manda una excepción. ¿Está bien? Todos estos son assert válidos. ¿Sí? Assert que la referencia no sea nula, assert algo sobre un parámetro, assert que el valor sea mayor a 0, y si no lo es, mostrar este mensaje. ¿Está bien? Que obviamente lo podemos probar. Esto es muy sencillo. A un entero le asigno 8 y digo, che, el entero debería ser 9. Y si no lo es, decime que no es 9. Bien, ustedes pueden probar esto y lo pueden ejecutar.
y no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque por defecto Java no tiene los assert habilitados. ¿Qué parte está bueno esto? ¿Sí? Esto lo que hace es Java por defecto, si yo no le digo nada a la máquina virtual de Java, va a ignorar los assert. Si yo quiero que realmente use los assert, le tengo que pasar un parámetro a la máquina virtual. Esto está piola porque esto lo que me sirve es, durante el desarrollo, tengo 2 millones de assert con todos los assert habilitados, y una vez que termino, en vez de ponerme a borrar todas las líneas de código, directamente deshabilito los assert. Dejo el código, pero no hace nada. Entonces no va a joder a nadie. ¿Cómo se habilitan los assert? Y si está en el Eclipse, tiene que ir a Run Configuration, seleccionar cuál es la clase que están ejecutando, que en este caso es esta, e ir a la parte de argumentos. Yo acá le puedo pasar argumentos al programa o argumentos a la máquina virtual. Y acá lo que le tengo que decir es menos EA. Enable assert. Habilitar los assert. ¿Sí? Una vez que eso está, lo ejecuto y ahora sí hizo los assert, los usó. Esto es lo que pasa cuando no se cumple un assert, salta una excepción assertion error seguida del mensaje que yo quiera poner. ¿Está bien? ¿Se entiende? Yo esto lo podría modificar y fíjense que esto no me lo va a marcar como un error, no en compilación por lo menos. Me tira el assert y esa asignación intenta hacer lo que pueda con lo que hay acá. En este caso lo que está haciendo es mostrando x, que es la variable que estoy usando. Pero no debería yo tener esta línea de código para computar cosas. Lo ideal que acá es que salgan mensajes de error. Que no necesariamente tiene que ser strings. Puedo yo poner y esto debería mostrar 88. Lo único que no puedo hacer, y ahora me entra la duda si lo va a hacer como un error o no, a ver, public void m. Bueno, en ese caso sí me lo marca como un error. Algo tengo que tener. Si no, la otra es directamente dejar esto vacío y ponerlo así. Y ahí solamente se va a limitar a dar la excepción. Esto yo lo puedo usar como si fuesen precondiciones, haciendo un montón de asserts. Por ejemplo, assert args. Length equal 0. Acá lo que estoy diciendo es que no le gustó esto. Args es el arreglo de parámetros que yo paso cuando llamo al método. Acá lo que estoy diciendo es que yo estoy asumiendo que no pasan parámetros. Eso significa que la longitud de esto es 0. Creo que cuando no hay parámetros es 0. Ahora lo vamos a comprobar. Porque quiero este de acá. No pasó nada, quiere decir que efectivamente no había parámetros. Yo esto lo puedo modificar de vuelta desde acá.
y pasarle algún parámetro cualquiera. Y ahora cuando esto lo ejecuto, hay parámetros. ¿Sí? De vuelta, podría ser una especie de precondición, pero el problema acá es la responsabilidad de estos controles me está quedando a mí, que soy el que hace el servicio, y no al cliente, que es quien debería controlarlo. ¿Sí? Pero más allá de lo que es pre y post condiciones y diseño por contrato, los assert son una buena forma de confirmar cosas que asumimos que son verdaderas. Como los podemos habilitar y deshabilitar, podemos tenerlos habilitados para desarrollar, y una vez que terminamos y estamos seguros que está todo bien, en vez de ponernos a borrar líneas, solamente lo volvemos a deshabilitar y queda todo bien. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Bien. Y para terminar, las aserciones, lo que son los invariantes, las pre y las postcondiciones, tienen que poder interactuar, tienen que poder relacionarse con la herencia. En particular cuando hablamos de lo que son los subtipos y el principio de sustitución. Porque el principio de sustitución lo que me dicen es, si yo defino algo que como un polígono y cuadrado es un polígono, entonces yo puedo sacar esto de acá, poner el cuadrado y todo tiene que seguir funcionando igual. ¿Sí? La pregunta viene, ¿qué pasa con los invariantes? ¿Qué pasa con las precondiciones? Porque yo tengo pre y postcondiciones para un método. ¿Sí? Yo tengo un método en la clase polígono que calcula el perímetro de un polígono y tiene una precondición. ¿Qué pasa si yo tengo un subtipo como cuadrado que redefine, ¿sí? redefine la precondición? ¿Qué puede hacer el cuadrado? ¿Hasta dónde puede redefinir cuadrado la precondición? Porque recordemos que esto es un contrato. ¿Sí? Entonces, a nivel de contrato, yo ofrezco un servicio. Alguien define una variable de tipo Martín y le pide a Martín el servicio F. Y Martín requiere que el entero que le pasen por parámetro sea mayor a 20. ¿Sí? Ese es el contrato. Ahora, por el polimorfismo, por vinculación dinámica de código, por el principio de sustitución, viene Martín 2.0, que hereda de Martín, y redefine la operación F. ¿Qué pasa si en esa redefinición Martín 2.0 cambia la precondición? ¿Puede cambiarla? ¿Está bien que la cambie? Si la cambia, ¿la tiene que hacer más fuerte o más débil? Porque desde el punto de vista de quien consume el servicio, desde el punto de vista de quien define a la variable, está definiendo un Martín con una operación F. ¿Sí? Y el contrato que el que define la variable está viendo es el contrato de la operación F que está en Martín, no el Martín 2.0. Entonces, para poder tener realmente el principio de sustitución y que las cosas sigan funcionando bien, tenemos que establecer reglas para que la precondición de Martín 2.0 sea compatible con la de Martín 1.0. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Bien. Esto es lo que vamos a desarrollar más en detalle en la clase que viene, pero básicamente lo que tenemos que ver es cómo la herencia nos va a imponer restricciones en cómo modificar las cosas. ¿Por qué? Porque Martín 2.0 puede cambiar la precondición, pero como todo se usa desde Martín 1.0, esta precondición tiene que seguir siendo válida. O sea, si Martín 1.0 dice enteros mayores que 20, este que está acá abajo no puede hacer que algo que antes era válido ahora pasa, antes que era válido ahora pasa a ser inválido, porque estaría violando el contrato. ¿Sí? Y eso implica establecer restricciones, que eso es lo que vamos a ver el jueves, más esto que les cuento de programación en todos aspectos, para ver cómo una de las formas que hay de implementar este tipo de cosas en Java. ¿Sí? Bien, listo por hoy. ¿Preguntas? ¿Dudas?